En las últimas semanas se conocieron cierres de plantas de producción de productos nacionales, suspensiones y despidos. Todas las explicaciones apuntan al ingreso de las importaciones. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué opina de los cierres de empresas que se conocieron en la última semana producto de las importaciones? Terrible. Terrible, para la Argentina es terrible. Lamentable, porque yo tengo negocio y me veo afectada. Es lamentable lo que está pasando. Yo te imaginas, yo soy jubilado. Vengo de laburar recién. Tengo que seguir laburando porque el sueldo nuestro, ya saben todo lo que es una escasez. Pero es lamentable que este país lo tiren abajo, el gobierno que está ahora, porque ha cerrado muchas empresas, como dice usted. Nosotros que laburamos en la gomería bajó bastante el laburo. A lo que era otro año con el tema de la importación que entran cubiertas chinas. No es el mismo laburo que teníamos antes. Los cierres de las empresas se ve a legua que es un modelo prácticamente idéntico al de los 90 de Menem. Es prácticamente lo mismo. Que hacían las importaciones, abrieron todo y la gente se quedaba sin laburo. ¿Cómo crees que va a afectar a la economía este fenómeno? Mal, para atrás. Yo tengo esperanza de que se revierta. No sé si va a ser así o no, pero si no ponemos esperanza en el gobierno, estamos fritos. Y va a afectar muchísimo en la economía, porque yo creo que un país crece a través de los trabajos, de las empresas. Si no hay trabajo para la gente, ¿cómo va a crecer el país? Cada vez hay más despedidos. El tema es que yo la verdad no entiendo, la gente viendo todo lo que está pasando va y vota lo mismo. O sea, eso es lo increíble, pero bueno. ¿Te da lo mismo que el lavarropa se haga en Argentina o se fabrique en China? No, me gustaría que se haga acá. No es lo mismo. Aparte, los productos de China ya sabemos cómo son. De segunda, el producto nacional es de primera calidad, cualquiera que sea. La ropa, cualquiera que sea. Acá en Argentina se tiene que producir. Si tenemos las empresas acá, pero lamentablemente la mayoría de las empresas están cerrando. Están cerrando, se van del país. Yo preferiría que sea argentino. Mano de obra argentina, que tengamos trabajo los argentinos. Prefiero que se fabrique acá, toda la vida. Prefiero que la gente tengamos laburo nosotros. Se debería fabricar acá por el hecho de que le das más trabajo a la gente. O sea, está bien, ¿no? Yo no te digo que no se traigan cosas de afuera. Obvio se tienen que traer, tampoco puede ser todo de acá. Pero si vos traes todo de afuera y acá o sea, no genera nada, primero no te crece la economía y segundo que la gente se queda sin laburo. ¿De qué va a laburar? ¿Conoces a personas que trabajan en empresas que estén atravesando dificultades, reducción de horas extras, suspensiones? No. Sí, conozco mucho. Sí. La verdad que no, porque el rubro mío, bueno, yo trabajo con el taxi, pero bueno, también el laburo nuestro es lamentable. Tenía un amigo que laburaba en Whirlpool que echó varios trabajadores, que también se quedó sin laburo. O sea, conozco gente. Sí, en el laburo que yo estaba, despidieron mucha gente. Es lo que hacen siempre, o sea, echan gente y después el otro tiene que hacer el laburo de esa persona que echaron. ¿Cómo te imaginás el futuro respecto a la producción nacional en Argentina? Lo mejor posible. Espero que mejore, porque la verdad que yo hace 35 años que tengo negocio y la estoy pasando mal. De hecho, voté a este gobierno, así que apuesto a que mejore, que el ministro de Economía que se ponga las pilas y que nos ayude, baje los impuestos y haya una reforma laboral. Está complicado ver un poquito hacia adelante. Es muy incierto todo. Es incertidumbre total. Si empezamos a poner el granito acá, porque Argentina tiene mucho para... Sería otra cosa. Ahora si empezamos a traer de afuera, creo que vamos perdido todo. Yo no le veo futuro, le veo el mismo futuro que pasó en los 90, que terminó en el 2001 y nada, o sea, va camino a eso. Aparte, ¿qué es lo que dicen? Yo, ¿no? ¿Cuántas veces escucharon? No, porque si abren la economía, el sector X va a caer. ¿Y? Y fíjense lo que es el contraste de lo que piensa la gente en la calle, incluso votantes de Milei, preocupados por el futuro del laburo en la Argentina y lo que dijo el presidente Milei esta semana. Esta semana el presidente Milei dio una conferencia larga de 1 hora, casi sin papeles, casi sin discursos, en lo que se considera la primera vez en mucho tiempo que expuso su pensamiento más claro de lo que viene en materia económica. Y habitualmente cuando un gobernante decía esto, bueno, van a cerrar muchas empresas y
era algo que se decía como, bueno, no tenemos más remedio, va a haber un cambio de matriz productiva, los que se queden sin trabajo acá pueden recuperar trabajo en otro lado. No lo decía un gobernante en la Argentina, aunque lo admitiera, no lo decía como con un tono desafiante, como el de Milei en ese tramo de la conferencia de prensa. Van a escuchar diferentes momentos para que ustedes mismos puedan evaluar la sinceridad con la que Milei habló esa tarde. Y uno dice, bueno, pero ¿y esto a dónde lleva? Porque ese tonito de decir, bueno, y sí, van a cerrar muchas empresas. Y, bueno, detrás de ese I hay gente. Porque si alguien lo echa y tiene la suerte de cobrar una indemnización, bueno, se queda con un poquito de plata en el arranque y puede que crea esa especie de lema, verso o sonsonete que dicen que detrás de cada crisis hay una oportunidad. Sí, sí. Para uno en cada 100, para muy pocos, detrás de cada crisis con la indemnización logran poner un emprendimiento y les va mejor que como estaban cuando tenían un laburo formal. Son muy pocos. Y lo poco que hay terminan saliendo en los diarios si les va bien. No detrás de cada indemnización. El tipo que invierte su indemnización, si es una indemnización buena y se compra un auto para hacer Uber, no siempre gana más. Termina siendo su propio patrón y termina trabajando horas de más. No siempre el que se compra una moto para hacer Rappi le va mejor, por más que sienta que ahora es libre y que no tiene patrón. Y no todos los emprendimientos de velas salen bien, ¿eh? Esto queda como un relato, un relato inspirador para decir, bueno, detrás de cada persona que la despiden nace la posibilidad de convertirse en un emprendedor. Sí, nace la posibilidad. De ahí a que se concrete, son muy pocos los casos que se concretan y terminan bien. Esto también hay que decirlo. Y si no, prestenle atención en simultáneo, porque mientras Milei hablaba y decía estas cosas, se conoció el informe Rappi. No es un informe teórico hecho por una universidad, es el informe de la propia empresa Rappi, la empresa de envíos, que sacó un informe que dijo que entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, o sea, en el último año, los pedidos crecieron un 29%, ¿sí? O sea que hay más gente que consume, que utiliza el servicio de envío de Rappi, y que aumentó la cantidad de repartidores de 43.000 a 151.000, o sea, de 43.000 a 151.000. Se cuadriplicaron, bien, no, se triplicaron. Pero el problema es que hay mucho más repartidores, hay más pedidos, pero el ticket es más bajo. O sea, aumentó la actividad, pero cada vez, habiendo tantos repartidores, hay menos trabajo o en todo caso hay menos facturación. El ticket promedio solo subió un 21% frente a una inflación del 24%, lo que implica una baja cercana al 6% en términos reales. ¿Qué quiere decir? Los usuarios piden más pero gastan menos. Y al haber tantos, pero tantos repartidores, es muy difícil ganar plata. Entonces acá se ve la contracara. Efectivamente, gente despedida se puso a hacer Rappi, o gente que tiene laburo y no le alcanza la guita se pone a hacer Rappi. Pero esa ilusión de que haciendo Rappi sos tu propio patrón y te va mejor, al haber tanta gente, ley de mercado puro, liberalismo en estado salvaje, al haber tanta gente que ofrece su trabajo, la aplicación misma va ofreciendo menos plata por pedido porque hay cada vez más gente. Entonces cada vez que salta un pedido, son muchos los que se zambullen sobre ese pedido y ahí empieza a haber menos laburo, con el cual, para mucha gente que dijo, bueno, está bien, ¿sabes qué? Cobro de indemnización, me arreglo con el Uber, me arreglo con el Rappi, y está difícil y cada vez va a estar más difícil. Escuchen un poco más del pensamiento íntimo de Milei. No, pero va a dejar un tendal de desempleados. Falso. Falso. De vuelta, la falacia de lo que no se ve. Si ustedes abren la economía y ese bien, determinado sector quiebra, es porque el bien que ustedes están trayendo de afuera es de mejor calidad y o más barato. Cuando pasa eso, ustedes tienen un ahorro y ese ahorro lo van a gastar en otro bien, que además es más productivo y lo quiere la gente. Con lo cual, en realidad, no se produce pérdida de empleo y como van a un sector que es más productivo,
La economía gana en productividad y además, como los individuos disponen de mayor cantidad de bienes, además son más felices. Bueno, es difícil argumentar que al final del camino una persona que la despiden termina siendo más feliz. A ver, lo que genera esto es una dramática diferencia entre ganadores y perdedores, no más que eso. Es difícil pensar, porque las cifras, hasta donde nosotros más o menos las tenemos, es que en lo que va de la gestión Milei se perdieron, 276.000 puestos de trabajo y cerraron casi 20.000 empresas, 19.000 y pico. Entonces, ¿cómo es esto que la gente despedida va a terminar siendo más feliz en su trabajo? Bueno, quiero creer que no ese es el sentido de la frase del presidente, que en todo caso el ahorro que te genera que haya cosas que entren importadas y sean más baratas, te va a permitir tener más dinero y por ende vas a ser más feliz porque vas a tener más dinero. Pero eso funciona para los que tienen laburo y dentro del universo de los que tienen laburo funciona para los que ganan bien y pueden ahorrar. Entonces les va a rendir mucho más su dinero. Pero no funciona para aquellos que pierden su laburo o aquellos que están para atrás o aquellos que están ganando menos. Algún día el INDEC nos va a tener que explicar cómo es esto que, según sus propias estadísticas, baja la pobreza, mientras tanto todos los indicadores marcan que baja el consumo en un contexto donde hay cierre de empresas y cada vez más despidos. Es un milagro estadístico que lo discutan los economistas, pero cualquiera con sentido común dice, che, ¿cómo es esto? Si hay cada vez más consumo, incluso consumo de alimentos, ¿y cómo es que la pobreza, baja la pobreza? Los pobres que están mejorando en su situación de pobreza se niegan a consumir alimentos. Es extraño. En fin, cosas estadísticas, no los voy a aburrir con esto. Pero si no lo quieren mirar desde el punto de vista de los trabajadores, miremoslo desde el punto de vista de las empresas. Yo recién les di el informe Rappi que demuestra que hay cada vez menos trabajo en blanco, cada vez más trabajo precario, cada vez más gente que se va a hacer Rappi y que las aplicaciones, puede ser Rappi, Uber, cualquier otra aplicación, las aplicaciones terminan funcionando como un amortiguador, como un colchón de los puestos de laburo en blanco que se pierden o de la gente que gana poca plata y se pone a hacer aplicaciones. Pero vayamos entonces, miremoslo del otro lado, del punto de vista de las empresas. Empresas, por ejemplo, a partir de un estudio de la UIA que publican hoy los diarios. La UIA, paréntesis, que no ha manifestado oposición al modelo evidente de desindustrialización y retroceso que alienta el dólar barato, a la plata dulce y la quita de aranceles de Javier Milei. O sea, la UIA hasta ahora no se ha expresado demasiado, tal vez porque especulan o quieren acompañar al gobierno en la ley de reforma laboral porque necesitan en este contexto acelerar los despidos de trabajadores y quieren una ley más benévola que les permita reconfigurar sus empresas, despidiendo trabajadores que ya no van a fabricar y que se convertirán en gente, los pocos que tengan, se convertirán en gente que haga despachos de las cosas que importen. Pero bueno, como sea, un informe de la UIA, también hay un debate interno en la UIA, la conducción es la que está calladita, por adentro algunos dicen, che, muchachos, esto nos está llevando al cierre de la fábrica directamente. No es que vamos a importar solamente. Antes importábamos una parte de todo lo que fabricamos. Ahora directamente nos conviene más importar todo hecho de afuera. ¿Cuánto puede durar esto? El informe de la UIA dice que el 47,5% de los industriales encuestados admitió tener problemas para cumplir al menos con una de sus obligaciones principales, o los salarios, o pagarle a los proveedores, o pagar los impuestos, o pagar los servicios, la luz, el gas, los insumos. Del total de los empresarios encuestados, insisto, por la UIA, no por el justicialismo, los JUCA, nada por el estilo, por la UIA, que bastante oficialista está, el 8,2% de los empresarios afirmó directamente tener problemas con todos los ítems que tiene que pagar. O sea, le cuesta pagar los salarios, los proveedores, los impuestos y los servicios. ¿Cuáles son los rubros de todos estos con que se están cortando las cadenas de pago? Vale decir que se está pagando menos los impuestos, o sea que los empresarios no están pudiendo pagar con los impuestos, teléfono para el gobierno, que está desesperado por el superávit, y los proveedores, y ahí viene la cuestión del corte o de la prolongación en la cadena de pago. La bicicleta, no te puedo pagar ahora, te pago a 40 días, te pago a 50 días, te pago a 90 días. ¿En qué se ve esto? En otro dato, también del propio informe de la UIA, en el aumento de los cheques rechazados, ¿sí? Entre el 30 y el 40% de los cheques que se emiten están rechazados. Esto habla
de algo que se vio muchas veces en contexto recesivo, que es el corte de la cadena de pagos. Hay problema para pagar. Las empresas, según el estudio de la UIA, tienen problemas para pagar. ¿Cuál es la respuesta del presidente? Escuchen. Eso sí, el empresario prebendario que quiere defender su prebenda y que quiere cazar en el zoológico, ese sí va a estar peor. La pregunta entonces es una pregunta, de índole moral. Es decir, salvamos a un prebendario, digamos, tiracoimas, coimas a otros políticos de otro tiempo, no ahora porque le corto la cabeza, y coimas a los medios de comunicación para que defiendan esa posición inmunda, contra el resto de los argentinos. A ver, que hubo empresarios que cazaron en el zoológico, nosotros aquí en GPS lo hemos comentado muchas veces, las textiles que lloraban en la pandemia y después aumentaron durante todo lo que pasó después, aumentaban siempre más y por encima del costo de vida porque tenían asegurado que no iban a entrar las competencias extranjeras. Sí, eso lo hemos contado. Los neumáticos también lo contamos, los autos también lo contamos. Ahora bien, insisto, cifra de la UIA, que el 47,5% de los industriales sean prebendarios, y no. Los industriales prebendarios en general son aquellos que están en una coyuntura muy particular y muchos de ellos todavía existen, porque industriales prebendarios son los de Mercado Libre que terminan recibiendo. Es la empresa de mayor valor de la Argentina, sin embargo, es una empresa planera porque está subsidiada con una inexplicable exención impositiva. Esos son los industriales prebendarios y son los que apoyan a Milei. Entonces, esas simplificaciones tan habituales que hace el presidente diciendo, bueno, los empresarios prebendarios que ahora están sufriendo por la plata dulce, el dólar barato, la rebaja de aranceles, son todos prebendarios y le pagan coima a los medios de comunicación. Un disparate, el 47,5% de los industriales que la están pasando mal hoy pagan coimas en los medios de comunicación. No, es una de esas verdades revoleadas por el presidente que no se sostiene en ningún dato real. Porque los empresarios prebendarios, los que han cazado en el zoológico, son lo mismo que un día se dieron vuelta, bajaron, le pusieron la tela, la lona a las maquinarias y se fueron a importar a China. Y son los que ahora están pensando seriamente en reconvertir sus fábricas a depósito de materiales que vayan a importar de afuera. Esto es lo que hay. Ahora bien, en el medio está la gente que pierde el laburo y también están los empresarios que van a perder su capital porque saben que esto de dejar de fabricar para importar dura un tiempo y que pasado ese tiempo la cosa se empieza a complicar porque el poder adquisitivo se achica. Es algo que se ve en lo que se llama la balanza comercial. Aumentan las importaciones, bajan o se mantienen las exportaciones, el saldo comercial se achica en un gobierno que necesita desesperadamente los dólares. Y ahí viene el otro tema sobre el cual hubo una especie de sincericidio del gobierno, porque tanto el Fondo Monetario Internacional como el Tesoro le están diciendo, che, oiga, usted tiene ahora las reservas negativas peor de lo que las dejó Alberto. Alberto las dejó en 11.000 millones de dólares las reservas en negativo y ahora están en 16.000. Y usted, señor presidente, no quiere comprar reservas. Escuchen qué decía Milei. Cada vez que ustedes tengan a un oráculo de Delfos llamando a la devaluación, yo les preguntaría directamente, ¿por qué vos me estás diciendo que querés favorecer a un conjunto de delincuentes que no quieren competir para empobrecer a la gran mayoría de los argentinos? Esa es la pregunta que yo me haría. Entre no querer competir y favorecer la producción exterior hay una gran diferencia. Y el mejor ejemplo es lo que dice Donald Trump, ídolo de Milei, ¿sí? Que es Donald Trump el que dice, yo quiero que se vuelva a fabricar en Estados Unidos. Y quiere recuperar la producción en Estados Unidos, por lo menos de algunos enclaves productivos, y que no se quede todo en China o que se quede en otras partes del mundo. Entonces, el problema no es si la producción nacional es buena o mala, sino que no hay que inclinarle la cancha para que le vaya mal. Una cosa son los empresarios prebendarios que alguna vez se aprovecharon de que no había competencia y cobraron caro, pero al equilibrar la cosa no quiere decir que el equilibrio es al revés, porque ahí empieza a haber una crisis de trabajo como la que hay hoy en la Argentina. Pero yo les decía recién que el otro debate, el debate macro, si se quiere, porque este es el debate que lleva al mundo del trabajo, a las empresas, a los trabajadores, qué va a pasar, de qué va a trabajar la gente.
Es más, si hubiera algún tipo de criterios, si la ideología ultraliberal del gobierno no dijera que esto lo tiene que resolver el mercado, y si el gobierno estuviera convencido que hay que darle trabajo a la gente, pensaría alternativas para todas las industrias que están cerrando. Qué sé yo, pensaría cómo hacer para que los obreros metalúrgicos se conviertan en obreros petroleros, para que las fábricas metalmecánicas que ya no pueden vender cosechadoras, porque van a entrar cosechadoras más baratas y usadas de los Estados Unidos, vayan a fabricar cosas que sirvan para la minería, para darle un impulso a la construcción, que está la construcción en baja y no necesariamente esto quiere decir que sea el Estado el que ponga la plata. En fin, alguna idea para que la gente que se queda sin laburo pueda tener un laburo digno. Nada de esto se discute, nada de esto lo piensa el gobierno, porque ya no, eso lo va a arreglar el mercado. Pero este es el debate del mundo del trabajo, sobre el cual el gobierno no tiene nada para decir, salvo esto. Y cierran empresas y... El otro es el debate de la macro, ahí donde el único debate que le interesa a Milei y a Toto Caputo, que dice, bueno, ¿cómo hacemos para frenar la inflación y pagar la deuda? En ese debate de la macro, Milei dice, bueno, son los oráculos los que dicen que hay que devaluar. Un momentito, no son los oráculos. En verdad, es el Fondo Monetario, el Tesoro de los Estados Unidos que le dice, oiga, jefe, usted tiene que pagar deuda. No siempre va a poder venir a mangarnos a nosotros. Compre reservas para ver cómo hace para pagar la deuda. En una especie de sincericidio, el presidente Milei les contestó de esta manera. Claro, no se lo dice al Fondo Monetario, se lo dice a los supuestos econochantas, pero el que le está diciendo que compre reservas es el Fondo Monetario y es el Tesoro de los Estados Unidos. Si yo tuviera rollover, ¿qué es eso de estar pensando en que tengo que tener reservas para pagar? Si los intereses los pago con equilibrio fiscal y la deuda la roleo en el mercado. Digo, ¿qué están hablando? Bueno, a ver, traduzco. Dice Milei, si yo tengo rollover, quiere decir que si yo puedo hacer como hizo Toto Caputo en la primera versión, en el gobierno de Macri, que es endeudarme para seguir pagando deuda, y los intereses los pago con lo que me ahorro de los recortes del Estado, no necesito reservas. Es una teoría arriesgada que, a ver, el Fondo Monetario y el Tesoro le están diciendo, ok, haz lo que quieras, pero nosotros no te vamos a dar más plata. Es verdad, después puede que se la den porque hay otros intereses geopolíticos. Trump acaba de emitir un documento donde considera que Latinoamérica pertenece a la esfera de influencia de los Estados Unidos y esto da para pensar que así como mandó las lanchas y los portaaviones a Venezuela, va a mandar plata a la Argentina si hubiera alguna nueva crisis, porque está dentro de la esfera de influencia de la Argentina. Eso no quiere decir que el plan Milei ya haya necesitado 3 rescates y puede que necesite alguno más, según este criterio que algunos consideran caprichoso de no querer acumular reservas. Escuchen un poco más de Milei para que vean que yo no estoy exagerando. A ver, a ver, no, bueno, no importa, dicen que no hay más, yo creo que había un corte más, pero no importa. En definitiva, este es el corazón del debate. Ahora es Milei con su libreto discutiendo con el Fondo Monetario. Hasta ahora el Fondo Monetario ha sido muy benévolo. Le puso plata, Estados Unidos le puso plata, pero todos los problemas que llevaron, como nosotros les dijimos siempre, a que el plan económico de Milei estuviera contra las cuerdas antes de las elecciones, no se resolvieron después de las elecciones. Lo único que se resolvió y se mejoró es la situación política, pero no la situación económica, no la situación de crisis del plan. No hablemos ya del plan en el mundo del trabajo, que eso al gobierno no le interesa. El plan económico en el mundo de la macroeconomía sigue teniendo los mismos problemas que tenía antes de las elecciones. Bienvenidos. Esto es GPS.